Buenos días, tutor y compañeros. Mi nombre es Johannes Leider Olarte Pinzón. Este es mi documento de identidad y voy a dar el desarrollo del ejercicio 5 correspondiente al estudiante número 2. Preguntas orientadoras. ¿Cuál es la diferencia entre choques elásticos e inelásticos desde el punto de vista conceptual y matemático? Un choque elástico es un choque en el cual no hay pérdida de energía cinética en el sistema como resultado del choque, y un choque inelástico es un tipo de choque en el que la energía cinética no se conserva. Como consecuencia, los cuerpos que colisionan pueden sufrir deformaciones y aumento de su temperatura. 2. ¿Cómo son las expresiones matemáticas que expresan la conservación de la cantidad de movimiento para el sistema? Es la cantidad de movimiento o movimiento lineal. Esta magnitud es vectorial y generalmente se escribe mediante el vector p. El momento lineal se define como el producto entre la masa y la velocidad. Entonces acá vemos que es el vector p igual al producto de la masa y la velocidad. 3. ¿Cuál es el sistema de referencia más apropiado ¿Cuál es el sistema de referencia más apropiado para el estudio de un sistema de colisión bidimensional? El sistema de referencia más apropiado, o diciendo la característica fundamental de una colisión, es que las fuerzas que determinan lo que ocurre durante la misma son únicamente fuerzas internas, de interacción entre los distintos cuerpos que colisionan. Entonces, dice, enunciado del ejercicio. Un crucero de 278 toneladas parte desde la ciudad de Cartagena hacia la isla de San Andrés a una velocidad de 44 metros por segundo. En la mitad del camino se observa un barco mercante clase Panamax de 506 toneladas acercándose por la derecha a una velocidad de 30 metros por segundo, colisionando perpendicularmente de tal manera que ambos barcos quedan unidos a una velocidad y un ángulo, como se muestra en la imagen. A partir de la anterior información determine a. La dirección de los barcos después de la colisión, presente el paso a paso de cómo obtiene esa dirección. B. La magnitud de la velocidad de los barcos después de la colisión, presente el paso a paso de cómo obtiene la velocidad. Y C. Representa en un mismo plano cartesiano a escala las velocidades de las dos embarcaciones antes y después del choque, asumiendo que el punto de la colisión es el origen del plano, es decir, el punto de coordenada 0,0. Acá vemos la imagen. Dice nota, establezco un sistema de referencia que facilite el desarrollo del ejercicio, el ángulo de inclinación entre el vector posición y el vector fuerza. Entonces, desarrollo. Primero sacamos los datos del crucero, lo vamos a nombrar como B1. La masa, que son 278 toneladas, la convertimos en kilogramos, quedaría 278.000. La nombramos M1. La velocidad 44 metros por segundo la nombramos V1. El barco mercante lo nombramos B2. La masa 506 toneladas la convertimos en kilogramos, quedarían 506.000 kilogramos. La velocidad 30 metros por segundo, que sería V2. Entonces dice, antes de iniciar a realizar cada punto tenemos que hallar la velocidad final de los ejes X y Y. Aplicamos la fórmula de vector P total inicial igual vector P total final. Entonces, vamos a hallar la velocidad final en el eje X, que sería la masa 1, la masa del crucero por la velocidad 1x igual masa 1 más masa 2 por velocidad final x. Entonces sabemos que la masa 1, o sea la de crucero, es de 278.000 kilogramos por la velocidad del mismo, que son 44 metros sobre segundos, quedaría igual a la masa del crucero, que son 278.000 kilogramos, más la masa del barco mercante, que son 506.000 kilogramos por velocidad final x. Entonces acá ya cuando vamos a hacer las respectivas operaciones, quedaría 278.000 kilogramos por 44 metros sobre segundos. Esto nos daría 784.000 y ya quedaría 278.000 kilogramos por 44 metros sobre segundos dividido en 784.000, nos daría
nos daría este resultado, lo dividimos y eso nos daría 15,60 metros sobre segundos. Entonces esa sería la velocidad final del eje X. Ahora vamos allá a la velocidad final en el eje Y, que sería igual m2, la masa 2 por la velocidad de la misma, igual a la masa 1 más masa 2 igual a velocidad final Y, que haría 506.000 kilogramos por 30 metros sobre segundos, igual a 278.000 kilogramos más 506.000 kilogramos. Hacemos igualmente la respectiva operación, que nos quedaría 506.000 kilogramos por 30 metros sobre segundos dividido en 784.000. Esto nos daría este resultado, que lo dividimos y nos daría 19,36 metros sobre segundos. Entonces ya teniendo la velocidad en el eje X y en el eje Y, iniciamos a desarrollar los ejercicios. Simplemente acá sería A, la dirección de los barcos después de la colisión. Entonces eso sería que la dirección, o sea el ángulo θ, sería igual a la tangente inversa de la velocidad final Y sobre la velocidad final X. Sabemos que la velocidad final Y es 19,36 metros sobre segundos y la velocidad X 15,60. Entonces realizamos esta respectiva operación y nos daría que el ángulo sería de 51,14. Entonces la dirección de los barcos después de la colisión es de 51,14 grados. B, la magnitud de la velocidad de los barcos después de la colisión. La fórmula sería velocidad final X al cuadrado más velocidad final Y al cuadrado. Reemplazamos los valores. Sabemos que la velocidad final X es 15,60 y la velocidad Y 19,36. Entonces eso daría que 15,60 al cuadrado da 243,36 y 19,36 al cuadrado daría 374,8096. Entonces esto todo a la raíz lo resolvemos y quedaría que la velocidad final es de 24,86 metros sobre segundos. Entonces sabemos que la magnitud de la velocidad de los barcos después de la colisión es de 24,86 metros sobre segundos. C. Representen un mismo plano cartesiano a escala las velocidades de las dos embarcaciones antes y después del choque, asumiendo que el punto de la colisión es el origen del plano, es decir, el punto 0,0. Acá observamos la gráfica y acá ya la graficamos en GeoGebra. Tenemos el eje X y el eje Y. Por este lado tenemos el crucero, que sabemos que da una velocidad de 44 metros por segundo, y acá el marco mercante, que va a una velocidad de 30 metros sobre segundo. Acá sabemos que la magnitud de la velocidad es de 24,86 y el ángulo quedaría de 51,14. Entonces acá tenemos la gráfica, la comparamos acá con esta gráfica. Entonces eso sería todo. Gracias por su atención.